Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Esta noche, a lo largo de todo el programa, vamos a hablar del crecimiento de la pobreza en México y de los programas sociales del presidente López Obrador para combatirla. ¿Están funcionando estos programas? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, pues salió la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares del INEGI. Con base a esta información, el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hizo su evaluación de cómo va la pobreza en México. Los datos son que se sumaron en estos 2 años, de 2018 a 2020, 3.8 millones de nuevos pobres a causa primordialmente del tema de la crisis económica, pero también hay un tema muy importante de acceso a la salud. En 2018 en México había 51.9 millones de pobres, mientras que en el 2020 se elevó a 55.7 millones. ¿Qué nos dice estos resultados? Y también con base en la encuesta de gasto y de ingreso y gasto, ¿qué nos dice de las políticas sociales que está haciendo el presidente López Obrador para terminar con el programa de la pobreza? Un gobierno, por cierto, hay que decirlo, que le ha dado prioridad, por lo menos en el discurso, al tema de los pobres, de resolver la pobreza en nuestro país. Saludo vía remota a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Javier Tello, también vía remota. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, buenas noches. Y aquí en el estudio, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú y yo somos los valientes aquí, Leo. Hola, ¿qué tal, Héctor, Javier? Pero consta que llegamos con nuestro cubrebocas y todo, y gel y todo. Y vacunas y todo, así es. Déjame empezar contigo, Jorge, porque hay 2 temas. El crecimiento de la pobreza, ¿no? Lo que nos dice el crecimiento de la pobreza, y el tema de las políticas públicas, en particular los programas de transferencia en efectivo del presidente López Obrador para tratar de combatir la pobreza. Dividámoslo así, si te parece. Me parece. Y comencemos con el crecimiento de la pobreza. Se había pronosticado que iban a entrar 10 millones de mexicanos a la pobreza. Al final fueron 3.8 millones. Entonces, no parece ser un mal resultado, Jorge. Bueno, a ver, no es un mal resultado frente a una serie de proyecciones. Por ejemplo, ahorita te doy la de la CEPAL, sí. Pero en efecto se esperaba, muchos analistas en México, la propia CEPAL, sí pronosticaba un aumento del tipo que tú dices. Sí, sí. Y ni en pobreza extrema, ni en pobreza a secas hubo un aumento del tamaño que se dice. Hay quienes se preguntan por qué un resultado que contrasta tanto con las proyecciones, te insisto, por ejemplo, de la CEPAL, que pues no es un organismo que alguien pueda tildar de anti-4T, sí, ni mucho menos. No. Si es un tema de metodología, si es un tema de levantamiento, si es un tema de una forma de reportar de la gente, lo que sea. Fue menos de lo que se esperaba, pero de todas maneras fue un incremento, si no me equivoco, en pobreza extrema de 25% y en pobreza también de 20%, que es mucho. O sea, es poco en relación a ciertas previsiones, pero es mucho en términos absolutos, tomando en cuenta también que esto incluye el 19 sin pandemia. No es solo el efecto de la pandemia. Otra vez el presidente López Obrador tergiversa, distorsiona la realidad. No es solamente la pandemia. La encuesta anterior es del 18, toman en cuenta los años de Peña. De Peña. Entonces, ahora, lo que es interesante, también vale la pena destacarlo, justamente a propósito de la CEPAL, es que tomemos 3 países, no te digo al azar, sino escogidos,
porque son pertinentes en la comparación. Estados Unidos, Brasil y Chile. Sí. Estados Unidos porque es el vecino, sí. Chile porque es la modernidad supuesta o real, y Brasil porque aunque son más grandotes que nosotros, pues digamos, somos los dos países grandototes de América Latina. En los tres países la pobreza extrema y la pobreza disminuyeron. No es que aumentaron, no es que aumentó menos que en México. La pobreza disminuyó, según la CEPAL o los Estados Unidos, las agencias. Durante la crisis. Durante la pandemia, durante la crisis. Sí. ¿Por qué? Pues porque le metieron una enorme cantidad de dinero. Sí. Entonces, hay quienes sostienen, amigos nuestros, por ejemplo, que estuvo bien que López Obrador no gastara. Sí. Bueno, estuvo bien, pero la economía, el saldo de los 2 años es mucho más negativo en México que en Brasil, Chile o Estados Unidos. Y 2, hay más pobres, mientras que en estos 3 países hay menos pobres. Pues mira, así como que digas qué gran idea tuvo el presidente López Obrador de no gastar, solo crecimos menos y tenemos más pobres, pues así como un gran acierto no me convence del todo. Bueno, y lo que realmente demuestra lo que el estudio del Coneval y la ENIC del INEGI es que cuando cae la economía, cae el ingreso laboral y por lo tanto sube la pobreza. O sea, aquí y no alcanzaron las transferencias porque no hubo aumento de las transferencias. Ahorita vamos a hablar de las transferencias, porque las transferencias también han resultado muy polémicas en ese sentido. Pero, a ver, Héctor, sin crecimiento que genere buenas fuentes de trabajo, no se va a resolver la pobreza en México, Héctor. Bueno, yo creo que esa es una conclusión que podíamos tener desde antes de que este gobierno empezara y la podemos reconfirmar ahora. Naturalmente que la pandemia, la interrupción de la vida económica, pues son un acontecimiento catastrófico que cae pues en medio del proyecto mismo del gobierno, que todavía me sigue resultando inexplicable, como tantas cosas del discurso presidencial, que alguna vez el presidente haya dicho que esto de la pandemia le venía como a México como anillo al dedo, pero visto, digamos, de conjunto como lo estás planteando, Leo, la verdad es que un proyecto de política social cuyo eje es simplemente hacer transferencias presupuestales a las familias más pobres, pues no está mal, es una cosa con la que no se puede estar en desacuerdo, le hace mucho bien a esa gente recibir esa cantidad de dinero, pero eso está muy lejos de ser algo parecido a una verdadera política de amplio espectro de combate a la pobreza, porque quizá el problema conceptual clave que tenemos en México hace muchos años con respecto a la pobreza es que hablamos de cómo evitar la pobreza. Lo recordaba recientemente nuestro amigo Luis Rubio en un artículo. Hace muchos años, un muy buen autor, muy buen economista americano vino a México y estuvo en las librerías y le sorprendía la cantidad de títulos que había respecto de cómo combatir la pobreza y la pobreza y la pobreza. Y se preguntaba él un poco lo mismo que tú acabas de decir. ¿Por qué no les obsesiona más bien el tema de cómo crear riqueza? Porque si no se crea riqueza, es imposible plantearse una política social de amplio espectro y una verdadera reducción, no solo de la pobreza, sino también de la desigualdad. Entonces, cuando el presidente López Obrador decía, vamos a crecer al 4% y al final del sexenio al 6%, y vamos a redistribuir desde el presupuesto una serie de recursos para la gente. Eso era un proyecto que tenía congruencia, que tenía sentido. ¿Por qué? Porque estaba planteando que iba a crear una enorme cantidad de riqueza en un país que venía creciendo, pues ahí mediocremente, solo al 2%. Bueno, era el planteamiento de crear una enorme cantidad de riqueza que no se había creado en los años de la democracia,
junto con la decisión de política social de repartir los excedentes a través de los impuestos y del presupuesto a las zonas más pobres de la sociedad. Eso tenía sentido. Ahora, pensar que tú puedes, digamos, tener una política social de amplio espectro, solo repartiendo dinero, con una economía que no crece, pues es simplemente una cosa que no tiene sentido siquiera planteárselo. Por tanto, hacia adelante, ya que esta política social, como está claro, pues, millones, eso es muy importante que haya menos millones de pobres, pero al final lo que nos está diciendo esta realidad de la pandemia y antes de la pandemia es que una política social que solo reparte los recursos que hay sin tener una política de creación de nueva riqueza no sirve. Sí. Y esta política social, pues, es decir, no sirve como una política social de amplio espectro. Sirve, desde luego que sirve para mucha gente a la que le va muy bien recibir esos recursos, pero con eso no estás dando ningún brinco, ningún salto importante hacia ningún esquema serio, amplio de redistribución de la riqueza ni de disminución de la pobreza. Esto está demostrado que este procedimiento que tiene este gobierno, si no viene acompañado de un crecimiento económico grande, como tú dices, no va a tener un impacto importante en su propósito central. Bueno, y si, Javier, la pobreza es una vergüenza nacional, la pobreza extrema es una tragedia. Aquí les doy el dato, la pobreza extrema estamos hablando de gente con un ingreso mensual de 1,702 pesos en el ámbito urbano y de 1,299 en el ámbito rural, aparte de tener serias carencias en educación, salud, seguridad social, vivienda, etcétera. Y este número de pobres extremos pasó de 7 al 8.5% de la población mexicana, es decir, 2.1 millones de mexicanos pasaron a la pobreza extrema. Estamos hablando de que ya hay 10.8 millones de mexicanos que viven en esta condición. Y aquí lo hemos dicho, ¿por qué no, caray, por lo menos terminar con la pobreza extrema, Javier? En efecto, Leo, habla de la fragilidad de todo ese amplio grupo de gente. Los pobres fácilmente caen en pobreza extrema en una situación de crisis, como sucedió, y también la gente que está arribita de los pobres, que yo no llamaría clase media, vive en una constante situación de precariedad, donde cualquier situación personal o crisis regional o nacional provoca su caída a la pobreza. Esa es la situación en la que estamos. Insisto, no solamente creo que hay un problema de cómo pobres caen en pobreza extrema, sino también arriba de la pobreza, de la línea de la pobreza que traza el Coneval, hay un grupo de gente que también en cualquier momento fácilmente cae a la pobreza. Como decías al principio, yo creo que sí hay que tratar de entender y explicar por qué no caímos tanto como muchos pensaron. El Coneval mismo tenía una cifra cercana, bueno, entre 9 y 10 millones, y muchos otros también, ya citó Jorge, la CEPAL, etcétera. Creo que sí hay que tratar de entender por qué no ocurrió todo eso. Las remesas es una variable, en fin, sospecho que la explicación es compleja e involucra muchas otras cosas. En cuanto a el tema del crecimiento, yo sí insisto, perdón que insista siempre que se habla de esto, de calificarlo, se trata no solo de crecimiento, se trata de un crecimiento inclusivo, no solamente de un crecimiento inclusivo, sino también balanceado en lo geográfico, es decir, hemos tenido épocas de crecimiento, pero donde ese crecimiento se da porque se da un gran crecimiento en ciertas zonas del país, en ciertos estados, y un crecimiento mínimo o negativo en otros estados. Lo que hay que lograr no solamente es un crecimiento, en términos generales inclusivo, sino también un crecimiento de manera balanceada a nivel geográfico, asegurando que ciertas zonas que históricamente no han crecido crezcan y
trabajos, pero no solamente trabajos, trabajos formales, trabajos bien pagados, trabajos con derechos laborales. Es decir, el reto no es crecer, el reto es todo eso, que es mucho más, creo yo, sí, que crecer. Este gobierno lo ofreció, ya lo dijo en cierto sentido Héctor, en su discurso de arranque esa era la oferta, y vemos 2 años y medio después que no se han dado los resultados. Y creo que obviamente es importante entender, sobre todo para el gobierno, pero para todos nosotros, por qué. Se trata de malas políticas públicas, se trata de malas ideas que no iban nunca a tener éxito, o de buenas ideas que fueron mal implementadas, o etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una enorme cantidad de posibles explicaciones que el gobierno, le quedan 2 años y medio, debería de tratar de entender. Y precisamente la utilidad de este tipo de análisis como los que hace el Coneval y otros expertos en el tema, en efecto tenemos muchos expertos en el tema, debería de ser materia prima para el gobierno para tratar de ajustar y mejorar la situación en los 2 años y medio que le quedan. A ver, una de las conclusiones del Coneval, Jorge, hablando de políticas públicas de este gobierno, es que el terminar con el Seguro Popular y pasarlo en Insabi hizo que millones de mexicanos, creo que 20 millones de mexicanos, perdieran acceso, algún tipo de acceso a la salud. Y eso es muy importante en el reporte del Coneval. O sea, aquí sí hay una responsabilidad de este gobierno de haber terminado con una política pública como el Seguro Popular para sustituirle con un Insabi que al parecer no funciona y que dejó muchos millones de mexicanos con carencia al acceso de seguridad de salud pública, perdón. Bueno, es una doble barbaridad, sí. Leo. En primer lugar, lo es por la pandemia. Es cierto que la ENIG sí. terminó de levantarse, si no me equivoco, en noviembre del 20. Del año pasado, sí. Le falta pandemia, le falta la segunda ola. Sí. Entonces, pero en fin, ya se sabía desde marzo del 20 que había una pandemia. Y en lugar de cambiar, de dar marcha atrás o rectificar de alguna manera el gobierno su política ante el Seguro Popular y el Insabi, siguió. ¿Sí? Entonces, este error gigantesco en sí mismo se cometió en el peor momento posible, habiendo tenido el gobierno el tiempo para rectificar. Y segundo, lo que no se hace en ningún país serio del mundo, Leo, es que no tiras a la basura la pluma con la que escribes tus cosas, porque ya no te gusta o ya no sirve, antes de tener otra. Sí. Primero te consigues otra, o más o menos ahí la tienes, y luego esta porquería ya la tiras a la basura y se acabó. Que no era porquería, por cierto, no era el Seguro Popular. Porquería, para nada, o sea, pero la consideraban tal. Exacto. Ok, va, no servía de nada. No era popular y no era seguro, bla, bla, bla. Las mismas idioteces de siempre. Muy bien. Antes de tirarla a la basura, armen lo que va a sustituirla. Bueno, ahora sabemos por la ENIG y lo que de ahí saca Coneval, que no fue así. Es decir, que se quedaron una enorme cantidad de mexicanos, de 15 a 20 millones, no recuerdo tampoco el dato exacto, en que se quedaron sin seguro, pero sin Insabi tampoco. Es una barbaridad por estas 2 razones. Simplemente quería, para no quedar mal con nuestros amigos que nos ven en Bangladesh, como decía el otro día, Brasil pasa de pobreza extrema 5.5% a 1.4%. Mira, nada más. Chile pasa de 1.4 a 1.6, es decir, es indiferente. Y en pobreza a secas, Brasil pasa de 19% a 16%, y Chile de 10.7 a 10.9, igual. Sí, igual. Si Chile no se mueve, Brasil disminuye de manera muy importante. Es decir, México tuvo un peor desempeño en combate a la pobreza durante estos años de la pandemia o del 18 al 20, los 2 primeros años del presidente López Obrador, que 2 gobiernos de derecha, uno de ultraderecha, Bolsonaro, y uno de derecha secas, Piñera. Esos son los datos.
¿Cómo ves, Héctor? Y yo sí insisto, porque acá vino Salomón Chertorivsky, vino Julio Frenk, nos alentaron de que estaba cometiendo una barbaridad el gobierno al destruir el Seguro Popular, sustituyendo con este Insabi, y hoy es una de las variables más importantes que explica el crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. Y lo va a seguir siendo, porque ustedes están vacunados y llegaron con cubrebocas, pero la pandemia está en un crecimiento otra vez muy importante, muy alarmante, por su tamaño, no tanto por la gravedad de las infecciones, y también porque está invadiendo otras cohortes de edad que no había tocado, de jóvenes y niños. Pero la verdad es que es uno de los grandes errores destructivos de este gobierno ha sido, y lo estamos viendo, el seguro. Ahora, que el Coneval mida en su visión de la pobreza temas como los del acceso a la salud, es un indicio de que, digamos, el procedimiento, el método mexicano de medir la pobreza es un método muy exigente. Mide muchas dimensiones de la pobreza. Y en este sentido está muy bien planteado, porque te da desde varios ángulos la medición de lo que debes considerar pobreza. Te da el ángulo del ingreso en dinero, te da el ángulo del acceso a la salud, te da el ángulo del acceso a la educación, te da el ángulo de tu pobreza patrimonial, es decir, si tienes una casa, es decir, te da muchos, es muy exigente. Es un criterio muy exigente. Si se lo aplicaras a Brasil, ese modelo multidimensional, o a Chile, probablemente la pobreza brasileña y chilena serían mucho mayores de lo que son en sus cifras actuales. Con lo que quiero decir, y es una discusión que deberíamos tener de otro tipo, y quizá entre expertos, Leo, en tu programa. La encuesta, sistemáticamente, la encuesta nacional de ingresos de los hogares, es, desde luego, la encuesta de lo que dice la gente que tiene de ingreso. Bueno, esa encuesta, sistemáticamente, no me da mucho caso de los números, resulta 2,5 veces inferior a la medición del Producto Interno Bruto. Es decir, la gente declara muchos menos ingresos de los que tiene. En gran parte porque declara los ingresos, digamos, monetarios, pues es una de las virtudes del método de Coneval, y no el resto de bienes que significan su efectivo patrimonio. De manera que México, incluso en medio de esta crisis, podemos decir que es un país bastante menos pobre de lo que dicen las cifras del Coneval, porque la pobreza que define Coneval es un nivel de pobreza muy exigente. Un poquito arriba de esos indicadores y ya estás en esto que Javier, con razón, no quiere llamar clase media todavía, pero que está muy lejos de ser la pobreza propiamente dicha. Si tienes acceso a la salud, si tienes acceso a la educación, si tienes un ingreso superior a tal, si tienes una casa de cierta calidad, si vives en un entorno donde hay servicios públicos, bueno, eres un pobre que está muy cerca de no serlo. Por eso, una ligera variación en cualquiera de las variantes te regresa a la condición de pobre, sin que lo seas realmente. O te saca. O te saca. Sí, claro. Hay un asunto importante que discutir, repito, entre expertos, pero México en general se ha puesto una vara muy alta, y qué bueno, para medir su pobreza, alta. Si se la aplicaras parejo a todos los países, resultaría
a lo mejor que en Estados Unidos, según esta vara del Coneval, pues habría un 40% de pobres, porque no tienen todas esas categorías que el método mexicano exige. Bueno. Simplemente un apunte a este propósito. No, bueno, ya hemos tenido este debate, me acuerdo cuando Gerardo Esquivel estaba aquí en el programa, él experto en estos temas de la pobreza, lo habíamos tenido, y efectivamente México es yo creo que lo han medido bien, o sea, yo sí me convencieron del método que utiliza el Coneval, e insisto, una de las variables, Javier, es el acceso a la salud. Ya tengo el dato, 16 millones de mexicanos, 16 millones, perdieron el acceso a la salud pública con la destrucción del Seguro Popular y su sustitución por el INSABI. 16 millones, Javier. Sí, yo creo que es un dato clave para el actual gobierno hacia adelante. Las carencias sociales que mide el Coneval son 6. Sí. Tú destacas una donde les fue mal, hay 6. En 3 les fue bien, en 3 les fue mal. Sí. Ahora, como bien dices, en salud no solamente les fue mal, sino que les fue muy mal, y es un tema que muchos consideran fundamental. Pero hay que hablar de las 6, porque las 6 son importantes. Sí. Y precisamente el rigor y la exigencia de la que hablaba Héctor tiene su utilidad en el diseño de políticas públicas hacia adelante. Es decir, si lo que quieres que combatir es la pobreza, pues tienes que saber si el problema es uno de educación, uno de salud, ambas cosas, qué pasa con la parte de vivienda, etcétera, etcétera. Necesitas esa foto completa para atacar todos los problemas, la manera en que se manifiesta en un lugar, en otro lugar, la pobreza. Entonces, creo que en efecto es exigente y, como bien dice Héctor, debe de ser exigente en estas 6 variables que mide el Coneval. Son, aquí las tengo, son rezago educativo, ahí les fue mal, acceso a servicios de salud, ahí les fue particularmente mal, acceso a la seguridad social les fue bien, calidad de espacio de la vivienda, ahí les fue bien, acceso a los servicios básicos de vivienda, ahí les fue bien, y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, ahí no les fue tan bien. Pero para mí lo interesante también es que esto va en contra de un discurso que hemos escuchado estos 3 años de la oposición, o de parte de la oposición, debo decir que Jorge siempre lo ha rechazado, que es esta idea del gran benefactor, que este gobierno está repartiendo dinero a diestra y siniestra por todos lados, enormes cantidades de dinero, bla, bla, bla. Pues no, resulta que no. Salió un excelente artículo en Nexos sobre el tema. Sí. Aquí tengo el nombre para Máximo Ernesto Jaramillo Molina, que precisamente señala que no. Muy bueno. Esta idea de que está gastando, muy buen artículo, que está gastando enormes cantidades de dinero, que en fin, no. Y la pregunta es ¿por qué no? O sea, a mí no me interesa el argumento tanto de cierta oposición, sino la pregunta es ¿por qué no? Para un gobierno que tiene como discurso por el bien de todos, primero los pobres, un gobierno que se planteaba ese proyecto distributivo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Y creo que hay un chorro de posibles hipótesis. Está el tema de la demagogia. Muchos argumentarán, muchos en la oposición, que se trataba de demagogia, de puro rollo. Yo la verdad no compro ese argumento. Otros dirían que había una incompatibilidad de objetivos. Por un lado, esa cosa de distribución, ese discurso distributivo por el bien de todos, primero los pobres, pero por el otro lado, una política fiscal sumamente ortodoxa que en un contexto de crisis pues no era compatible con el discurso distributivo. Yo creo que algo de verdad hay en esa explicación. Está el tema de la incompetencia. Tal vez el discurso es genuino, la intención es genuino, pero han sido incompetentes tanto en el diseño como en la implementación. Otra posible hipótesis, y no se excluye, ¿no?, es la visión del pasado que tienen. Es decir, todo lo que se hizo antes está mal. Entonces, en vez de evaluar si estaba genuinamente mal y no funcionaba, de entrada lo hicieron a un lado. El Seguro Popular es un claro ejemplo, y tal vez es esa visión del pasado. Otra posible hipótesis que se escucha del lado del gobierno es los costos de transición entre un modelo y otro. Era inevitable que hubiera ciertos costos.
y lo que sí han hecho es revertir la caída en gasto social, que otra vez va para arriba, y tarde o temprano se darán esos muy importantes resultados. A ver, Entonces, tengo que hacer una sí. pausa y yo quiero regresar a esto porque hay otra hipótesis que es que al haber generalizado los programas sociales, estás paradójicamente beneficiando más a las clases medias y altas que a los pobres del país. Y hay datos al respecto en los programas de transferencia de efectivo que hace este gobierno. Hacemos una pausa y regresamos en un momento más.